Seguimos con la columna de teatro y estamos acá con Sofía, actriz de La Bestia que habita la noche. ¿Cómo estás, Sofía? Hola, Manu, muy bien, ¿vos? ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Querés contarnos un poco de qué trata la obra? Bueno, la obra es un policial negro, como vos bien dijiste, pero es una parodia. Entonces, al ser una parodia, tiene algunas características del policial negro, que es, como vos decías, muy de peli, que están como exagerados, ¿no? Buscando justamente como un poco de humor. Un poco, digo, tampoco podemos decir que es una comedia, pero sí tiene como toda esta cuestión más dramática de profundizar en esas actuaciones y de mantener ese estilo del género del policial negro. Ajá. ¿Y qué es lo que pasa exactamente en este ¿Qué policial? es lo que pasa? Bueno, a ver, sin y si spoilear. querés contarnos también qué le pasa a tu personaje en esta trama. Dale, mi personaje se llama Ingrid Lucero, que es un nombre muy... Ingrid un poco por Bergman, perdón, me confundo siempre. Pero lo que le sucede a ella es como una especie de femme fatal, digamos, no es ese arquetipo. Y se enamora, bueno, en realidad si te cuento desde la perspectiva de mi personaje estaría como adelantando mucho de la obra, porque en realidad el protagonista es un detective privado que se llama Jack Dogo, que en este mundo totalmente arrasado, donde no hay servicios, no hay comida, no se puede salir a la calle porque hay un estado de sitio, todo es delincuencia y horror, digamos, es como muy ciudad gótica de alguna manera. Lo que sucede con eso es que buscando justamente el trabajo que le den casos como para investigar, él tiene una secretaria que es como una especie también de asistente y aparece justamente un caso que es lo que desencadena que aparezca mi personaje como Ingrid Lucero y un poco el villano, digamos, o el malo de la película que se llama Freddy Macro. Los actores, por ejemplo, Juan Fernando Arena está espectacular en ese personaje y Jack Dogo es Alejandro Santucci y la asistente es María Eugenia Molinuevo. Ahí va. Y yo, somos 4 personas en escena y por fuera el dramaturgo y director, que es Diego de Miguel, y la persona que se encargó, digamos, de todo lo visual, que es Sol Santacá. Ahí va. Así que es un equipo de 6 con 4 actores y actrices y bueno, estábamos los sábados, ahora vamos a estar el sábado 11, que es este sábado próximo, el 18 no, por tema de elecciones, y el 25 de noviembre, y ya directamente es la última función que vamos a realizar a las 20:30. Buenísimo. ¿Y cómo te atrapa a vos? ¿Cómo te encuentra como actriz este material que es atrapante para el espectador? Porque no, por algún motivo que no sabría yo decir cuál es, no es un género cotidiano en el teatro. Sí, Me parece súper interesante esto que decís, ¿no? Que lo toman como una parodia porque hay algo del lenguaje teatral que nos lo permite a nosotros los actores, que nos encanta como el grotesco y dramatizar. Exacto. Y demás. Pero ¿cómo te encuentras vos como actriz este material? Mira, daba la casualidad que esta en realidad es como una reposición de obra donde el elenco está cambiado y la propuesta también estética está cambiada, o sea, el texto es el mismo, porque es una obra que se había estrenado en 2010 con otro elenco, con otra propuesta totalmente diferente. Le había ido muy bien a la obra y después, bueno, por cuestiones grupales y demás, pasa el tiempo, se deja de hacer y el director quiere reponerla, hacer como otra versión y yo ya había visto la original, entonces... Uy, qué difícil, qué al haber- desafío, claro. porque te queda pregnado ya. Si bien tenía que hacer como mucha memoria hacia atrás porque había pasado bastante tiempo, la realidad también es que era como, bueno, es un arma de doble filo porque es algo bueno y malo haber visto una versión anterior. Es como cuando ves la película antes de leer el libro y ya no te podés sacar... Hay cosas que te vas a imaginar claro, tal cual te las plantearon. exacto. Sí, a ver, no sé, no tengo tan buena memoria en general. Entonces, por suerte, alguna que otra cosa podía acordarme, pero no la había hecho como tan carne de alguna forma. Entonces, bueno, y al mismo tiempo al ser un proceso con otras personas, digamos que tampoco alguna creo que había visto la obra, pero no habíamos trabajado juntos así al menos todas esas personas juntas en un proyecto, sino como por separado. Entonces la dinámica colectiva nos fue llevando por otros lugares. De hecho, hay alguna que otra cuestión vinculada al cómic, porque hay proyecciones
donde justamente se trata de revisar un poco lo que sucedió un poco en la escena anterior o hacer una especie de síntesis, y eso también, digo, en términos lumínicos cambia y en términos de lo visual, de lo estético, cambia muchísimo, y era algo que en la anterior no estaba para nada buscado, claro. digamos, era totalmente diferente. Incluso el vestuario, totalmente diferente, los colores. Y eso hace que indefectiblemente cuando empezás a ensayar y te aprendés la letra y demás, terminan sucediendo cosas muy distintas. De hecho, creo que la obra original la tienen filmada y no la vimos. Podríamos verla como para hacer una comparación de, mira, esto está diferente, mira. Eso está buenísimo porque, bueno, nosotras dos que tenemos como mucho el teatro encima, lo tenemos como incorporado, la noción de que una misma obra, un mismo texto dramático, puede ser 2 obras completamente diferentes, 3, 4, 5.000 obras completamente diferentes. Y está bueno como concientizar al espectador de eso, porque por ahí el espectador dice, no, esta yo ya la vi hace 10 años. No, podemos hacer un material completamente diferente porque ya con que cambie un intérprete, el material se modifica completamente, ni hablar de si están cambiados todo el elenco y esto que decís, ¿no? De la impronta estética. Sí, el director, como es el dramaturgo, es el único elemento que continúa, digamos, ¿no? Pero no sé, recién pensaba... hay incluso películas que quizás la gente pueda ver 2 veces, aunque se trate del mismo, por ejemplo, libro, ¿no? Mujercitas, que hay una versión de, no sé, de 1990 creo, del 95, y una versión como relativamente nueva. Y digo, bueno, 2017. Seguramente, digo, en términos de lo que sucede en la historia, se va a respetar, pero digamos, no es la misma visión porque pasaron décadas en el medio, no son las mismas personas las que están actuando. Y en relación al contexto, yo creo que los contextos también te condicionan y te facilitan miradas sobre la misma cosa, ¿no? En este caso, un texto teatral. Es decir, bueno, no es lo mismo como yo me tomo, no sé, si mi personaje le da un cachetazo a un personaje varón, ahora que antes. Claro. Suceden otras cosas. Incluso a mí como intérprete me suceden otras cosas que si lo hubiera tenido que abordar hace 10 años atrás, ¿no? Claro. Entonces eso también está buenísimo, es interesante, y a veces hay siempre cosas que, como es la obra de arte, que nunca se termina, ¿no? Como siempre hay algo que está en diálogo permanente con el público, con el contexto y la situación, que entonces siempre es una buena oportunidad para volver sobre algo de eso y repensarlo, quizás, ¿no? Y incluso sin tener que modificar cosas del guión, sino cómo se resignifica eso y que hay cosas a las que no puedes mirar a un costado. O sea, hay cosas que... Tal cual, sí. Se genera sentido en algo que quizás en otro momento no sé, pasó totalmente desapercibido y ahora de repente se resignifica por algo, ¿no? Y a vos como actriz, ¿no? ¿Cómo incorporás en tu dramaturgia corporal o en tu inserción a la obra esta estética? ¿Llega antes? ¿Llega después? No, llegó después. Llegó después, y entonces cuando al aparecer algo de todo esto, habiendo como más de los ensayos ya armados, creo que lo que terminó sucediendo es que se modificaron algunas cosas que ya estaban como bocetadas, ¿no? Como con una estructura ya probada y que nos estaba funcionando. Incluso digo en términos individuales como de actuación, y tomar un poco de lo otro. Y no creo que si hubiera sucedido al revés, si lo del cómic hubiera aparecido primero, si hubiéramos bocetado, ¿no? Como viñetas de cómic, quizás la construcción hubiera sido otra, totalmente diferente. Para bien o para mal, no lo sé, digo, ¿no? Porque como no sucedió, pero sí que en este sentido nos brindó como algún que otro elemento que quisiéramos rescatar, no como algo necesariamente tan consciente, ¿no? Sino como ya ver el cómic no es lo mismo, ¿no? Como la típica, cuando haces una pasada sin vestuario y de repente te visten y decís, yo sabía que iba a tener un miriñaque, pero ahora que lo tengo puesto, está sucediendo un poco otra cosa. Claro. Eso. Está bueno. Sí. Está bueno. Y respecto de esto, ¿no? Como es un género bastante cipayo de algún modo, ¿no? ¿Cómo se trae? Por el policial negro, claro, decís. ¿cómo se trae a la Argentina eso? ¿Juegan con eso o es simplemente jugar con este género y que sea lo que tenga que ser? No, hay algo, digamos, pero son como pequeños guiños y sí, a ver, la idea de la parodia tiene un poco que ver con, bueno, qué es lo que vas a parodiar, en qué momento, cuánto va a estar como subido el volumen de esa parodia, ¿no?
Y en realidad, a ver, justo somos como un grupo de personas que tenemos como una cuestión ideológica bastante clara y demás, y sin explayarme demasiado con eso, lo que puedo decir es como hay una mirada crítica en relación a eso, entonces, no sé, es como pegar la vuelta de alguna manera, ¿no? Y tomar justamente lo que más interesante resulta para apropiarlo, en el mejor de los sentidos. No, porque lo pienso en relación a Bacamán, que es una obra del mismo dramaturgo y director. Claro, que es como más criolla en ese sentido. Claro, más de acá. pero que además hay una crítica fuerte a los luchadores que tienen nombres como en inglés. Entonces me parecía como interesante cómo vinculará esa misma reflexión en referencia a un género que bueno, hay cosas del lenguaje en La bestia que habita la noche, digo, como muy pequeñas, pero como que yo diga, no sé, maldita silla, acá nadie dice maldito no sé qué. Entonces, desde ese lugar hay algo que, no sé si sería, pues no es un castellano neutro, pero digo, hay algo levemente extrañado que tiene que ver con esto, como con cómo se fue dando en el cine, en relación a esto del lenguaje y las maneras de ponerse y cómo te da la luz, ¿no? Como algo más de lo visual y lo sonoro, respetando el género más como literario de, bueno, de qué se trata, ¿no? Ahí va. ¿Y qué pasa con esa bestia? ¿Se puede saber algo? ¿Hay algo ahí que los está el título es más metafórico, no hay una bestia, digamos, que vaya a aparecer en ningún momento. De hecho, en tal caso se puede pensar quién es la bestia que está habitando la noche y por qué está habitando la noche, que está como circulando, que quiere como mantener el control o quiere, digamos, hacer algún daño en algún punto, ¿no? Como hay una cuestión muy dicotómica entre el bien y el mal en términos como bastante claros, porque bueno, es un policial negro, pero justamente es eso, ¿no? Como que está todo el tiempo rondando y todo lo que en tal caso podemos pensar de nuestra cotidianidad y de la situación incluso puntual que estamos viviendo hoy en día, ¿no? En Argentina, aplicado a esa situación de mundo como totalmente estallado y terrible. ¿En qué año se sitúa la obra? No importa. Hay una idea de pasado, porque los policiales negros tienen mucho que ver con cierta estética de los años 50, pero por ejemplo no tienen nada que ver con el cómic, o con los cómics, en los años 50 no sé si el cómic. Bueno, entonces hay como varias cosas mezcladas, así que la obra no es que está transcurriendo en algún momento puntual. De hecho, no hay ningún hecho histórico ni nada que te pueda dar pie a eso, pero sí como la idea de un mundo paralelo, de alguna manera, ¿no? Como qué sucedería si o qué hubiera pasado si. Un what if. Claro, exactamente. Los famosos what if que estamos... Exacto. Che, ¿y tuviste que investigar algo de los policías? Tuvimos que ver algunas películas, está bueno, o sea, eso. como para entrar, digamos, en género, porque si no íbamos a partir como del preconcepto de lo que cada quien se podía imaginar que era un policial negro y había que justamente encontrar como las características en común. Así que sí, ¿qué tuvimos pelis tuviste que ver? El halcón maltés, por ejemplo, esa. Sí. Después hay otra que no me acuerdo el nombre. Algunos videitos, bueno, materiales y obviamente como probar esto en términos de vestuario, porque sobre todo, al menos mi personaje tiene como un vestuario que no te permite, digamos, como una movilidad completa. Entonces eso ya te está poniendo, ya te está colaborando a ponerte en determinado lugar. Que es esto, ¿no? Quizás repensar como, bueno, cuál es el rol de la mujer y qué hace esa mujer y qué hace la otra también y qué sucede en relación a todo eso. Buenísimo. Bueno, Sofi, ¿querés invitarnos a todos, decirnos? Les invito. ¿Es para niñas también? ¿La pueden ver niñas, adolescentes? Sí, adolescentes sí y niñes, y yo supongo que depende de la edad. Tendrían que disfrutar al menos una película de policial negro para que lo lleguen a ver la obra, ¿no? Nosotros estamos entonces el sábado 11 de noviembre, el sábado 25 a las 20:30 horas en el viejo almacén El Obrero, que es en 13 y 71. Se puede reservar por alternativa teatral o también en las redes sociales del Centro Cultural. Y yo diría, a ojo, que a partir de los 10, 11 años, si al niño le gusta el teatro, le copan las pelis y demás, sí, es un re buen plan. Bueno, a no perderse entonces estas últimas 2 funciones que les quedan. Muchos éxitos. Gracias, Sofi, por compartir con nosotros. Muchas gracias a ustedes.